más de guerra, la vamos a estar ahí mezclando, así que estemos atentos a todo esto. Padre, ahí sentaditos les invito, acompáñenme a orar y le pedimos al Padre que su bendita palabra haga marca, huella en nuestras vidas, nuestras mentes, para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, Padre bueno, te pedimos y te agradecemos por tu presencia. Sabemos que tú ya nos has ministrado en los cantos, en la adoración. Gracias, oh Dios, porque tú oyes nuestras peticiones. Te rogamos ahora que tu palabra, cual semilla, caiga en el lugar correcto de nuestro ser y dé fruto al 100 por 1. Que tu palabra nos guíe, nos enseñe, nos encamine, nos ayude a tomar decisiones sabias, nos ayude a estar cerca de ti hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amado Espíritu Santo, enséñanos tú. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes de alabanza y gratitud al Rey. Gracias, Señor. Seguimos con este tema, temor y reverencia. A los que están en casita, Dios les bendiga. A los que se están conectando ahí a través de la internet, gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio de hoy, domingo. El domingo pasado empezamos con esta serie, temor y reverencia, y estuvimos viendo que el temor es temor de Dios, no temor a Dios, ¿verdad? Vimos que el temor, dice el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Hablamos de la sabiduría divina. Si queremos fluir en eso, tenemos que aprender a fluir en lo que es el temor de Jehová. Y lo tomo desde ahí para no repetir muchas cosas. Vimos versículos que decía que ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo se obtiene? Y vimos que el temor de Dios es apartarse del mal. Una de las cosas que dice la Biblia, que el temor de Dios es apartarnos del mal. Empecemos con este versículo, Proverbios 16:6. Y créame que este tema es importantísimo. Le decía la semana pasada, de nada sirve que usted tenga dones, talentos, que usted sea predicador, apóstol, profeta, que usted cante, que usted tenga todo en esta vida, si no tenemos temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, todo lo demás se va a ir al piso. Entonces los temas son importantísimos. Dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la falta, y con el temor de Jehová uno se aparta del mal. Entonces, ¿qué busca Dios de usted y de mí? Primero tenemos que discernir qué es el mal. Y eso no lo podemos hacer a menos que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Por eso es muy difícil que una persona que no tiene a Dios en su corazón pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted ve que allá afuera hoy en día le dicen a lo malo bueno y lo aplauden, ¿verdad que sí? Hay cosas que sabemos, que no nos tienen ni que explicar mucho. Sabemos que a Dios no le agrada. Y sin embargo hay gente que afuera lo aplaude, es un éxito, que wow, que vivimos una generación torcida, hermanos. Entonces solo los que tienen al Espíritu Santo van a distinguir entre el bien y el mal. Entonces, usted y yo no cambiamos de la noche a la mañana. Primero aprendemos a discernir qué es el mal. Segundo, aprendemos a luchar contra el mal. A veces lo vencemos, a veces no. ¿A cuántos les pasa que el mal nos vence a veces? Entonces aprendemos a luchar con el mal, aprendemos a discernirlo, a conocerlo mejor. Pero el temor de Jehová nos ayuda a que nosotros podamos finalmente apartarnos del mal. La semana pasada vimos versículos que decía que el temor de Jehová hace que yo aborrezca el mal. Entonces llega el momento que lo que antes a usted le parecía bueno, llega el momento en que ahora usted ya ni siquiera dice que es malo, ahora usted lo aborrece. Y de pronto usted puede decir, ¿por qué ha sucedido eso en mí? Antes me encantaba esto, ¿por qué ahora lo aborrezco? Es el temor de Jehová que mora en usted. Amén. Ahora, terminamos la semana pasada viendo que cómo se busca el temor de Jehová. Y vimos ese versículo que dice así: entenderás lo que es el temor de Jehová, porque a veces no lo entendemos. Y vimos que hay que buscar a Dios, que hay que anhelarlo como si fuera el tesoro más preciado, plata o oro, anhelar el temor de Jehová. Mire, voy a correr un poquito con estos versículos porque, como le digo, tenemos varias cositas que hacer hoy. Isaías 11:2 habla del Señor Jesús cuando habla del ungido, y lo que está en Él está en nosotros. ¿Cuántos han leído ese versículo que dice que cuando un espíritu malo sale de un hombre, da vueltas por ahí, no encuentra casa y dice, volveré a mi casa? Y que cuando el espíritu malo entra en ese hombre, trae con él 7 que son peores. Es una especie de un espíritu puerta que abre mal y hace que permite que entren otros. El Espíritu Santo
que es el original. El enemigo siempre copia lo de Dios, porque acuérdense que el enemigo fue siervo de Dios. Y todavía lo es, porque a Dios todo el mundo lo obedece, aún lo malo, ¿verdad? Dios es Dios. Entonces, el Espíritu Santo cuando entra a morar en mi vida, también trae consigo estos, lo que la Biblia llama los 7 espíritus del Señor. Está en Isaías 11:2 y dice, mira lo que trae el Espíritu Santo a poner en usted y en mí. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, pastor, ¿cómo obtenemos el temor de Jehová? Hay que pedírselo a Él. Solo Él lo puede dar. Porque no es mi temor hacia Dios. No, esa sería obra de hombre. No, porque yo sí le temo a Dios. Yo conozco gente afuera que dicen que le tienen miedo a Dios y como quiera roban, mienten, hacen trueques, hacen cosas. Entonces, con la boca yo puedo decir que yo le tengo miedo a Dios. Pero eso no me cambia. Lo que me cambia es el temor de Él, que Él pone en mí. Para que la gloria sea de Él, la obra es completa de Él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle, Señor, pon en mí ese espíritu de temor. Pon en mí tu santo temor. Yo quiero el temor de Jehová en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque ese temor de Jehová hace que yo me aparte del mal. Hay cosas que hago que no quiero hacer, pero como quiera las hago, dijo el apóstol Pablo, y nos pasa a todos. ¿Cómo vamos a lograr vencer eso? Con el temor de Jehová. No es el temor a Jehová. Ay, no haga eso porque Dios te castiga. Eso es temor a Dios, temor de que Dios me mande un palo. Pero nuestro Dios no es así. Él es un Dios de amor que nunca nos va a destruir, pero eso no quiere decir que es un Dios payaso y juguete. Sigue siendo Dios. Y aunque no te destruya, es como los padres. Nosotros amamos a nuestros hijos. Nunca los vamos a destruir. Pero cuando hace falta darles una nalgadita, por el bien de ellos, hay que darles la nalgadita, ¿sí o no? Cuando son chiquillos, pues, ya de grandes, ni modo. Pero cuando son, hay que corregir. Entonces, nuestro Dios es igual. Nos va a corregir. No nos va a destruir, pero sí nos va a corregir. Entonces, le quiero dejar sobre todo con esto esta mañana. Pastor, ¿cómo consigo esto? Pídaselo a Dios. Señor, yo quiero más de ese espíritu de temor a Jehová. Amén. Entonces el temor de Jehová primero se recibe. Miren, para los que les gusta apuntar ahí en casita, apuntes esto. El espíritu de temor a Jehová primero se recibe. Hay que pedirlo. Primero se recibe. Y mire cómo dice el siguiente versículo, el versículo 3, Isaías 11:3. Él se deleitará en el temor de Jehová. Entonces el temor de Jehová no produce miedo, produce deleite. No se trata de tener miedo de Dios. Ay, que Dios... Y hay gente que confunde esto y cuando le viene la enfermedad dice, no, eso es que Dios me ha castigado, por eso es que estoy así. Yo merezco esto. No. El temor de Jehová produce deleite. Es algo que simplemente te va a hacer apartar del mal y poner a Dios por encima de todas las cosas, personas. Lo visible primero está Dios. Cuando usted pone a Dios primero, en usted está el temor de Jehová. ¿Cuál es ese temor? Ese temor de poner a alguien o algo más por encima de Dios. Y usted se deleita en saber que en su vida Dios es primero. ¿Cuántos tienen a Dios primero en su vida? Amén. Por encima de todo. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a la familia. Todo esto es lindo, pero todo es pasajero, temporal. Es lindo el éxito, hay que estudiar, vaya a college, gradúese, un buen trabajo, una buena casa. No hay problema. Todo eso es chévere. Pero todo eso se puede ir, mire, así. Pero dice que los que esperan en Jehová permanecen para siempre. Amén. Me va a doler, me va a fallar, me van a esto, pero el que no es él y yo, esa relación es eterna, firme. Entonces, el temor a Jehová produce deleite. Acuérdese, le quiero ir poniendo esto en línea hoy. Primero se recibe, si de veras lo tengo, va a producir en mí deleite. Yo voy a decir, yo tengo temor de Jehová y con una sonrisa y la gente ni te va a entender. Pero usted ya sabe que es el temor de Jehová. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué ya no haces aquello? ¿Por qué no haces lo otro? Porque ya sé distinguir entre lo malo y lo bueno. Lo que le agrada a él y lo que no le agrada. ¿Sí me voy a entender? Amén. ¿Eso qué lo hace? El Espíritu Santo, el Espíritu de temor de Jehová. Deuteronomio 17:9. Mire esto. Esto habla del rey
Habla de la escritura, de la palabra de Dios. No le voy a leer todo, pero solo quiero enfocarme en este versículo. Dice que el rey tendrá la palabra en su mano, y si es posible dice que el rey la repetirá, la volverá a escribir. Por eso yo siempre le digo apunte, porque en el escribir se le queda más a usted en la cabecita. Y dice que el rey tendrá la palabra consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Entonces ese temor de Jehová está en mí. Ahora me toca a mí aprender cómo funciona, a conocerlo más. ¿Cómo aprendo, pastor? Hay que leer la palabra por lo menos una vez cada 7 días. Así dice. ¿Cómo se aprende a temer a Jehová? Hay que leer la palabra todos los días de tu vida. Los días buenos y los días malos. Los días que eres santo y los días que no, muchito no. Los días que está calidad y los días que ni la esposa lo aguanta. Se carga un genio. Todos los días, hermano, qué difícil es eso. Porque cuando usted le va bien, usted quiere leer, pero ¿y cuando no le va bien? Y cuando lo hacen enojar, y cuando usted anda enojado. Entonces la palabra, yo le quiero enseñar esta mañana un proceso. Se recibe, produce deleite. Hay que aprender cómo funciona. ¿Cómo aprendo? Leyendo la palabra de Dios todos los días de mi vida. Hermano lindo, entonces ahí yo lo desafío a usted. ¿Cuántos lo estamos haciendo? ¿Usted está leyendo la palabra todos los días? Todos los días. No, pastor, a veces como es fiestas, ¿verdad? Ya pasó Thanksgiving, viene Navidad, estoy ocupado. Hay que una lista grande, pastor, de regalos. Ando ocupado. Y como está el mundial, ¿verdad? No da tiempito, no. No, aquí dice, mire, todos los días de tu vida para que aprenda. Mire cómo es Dios. Él dice, te quiero enseñar este asunto del temor a Dios, para que aprendas a temer a tu Dios, guardando sus palabras y todas las prescripciones a fin de ponerlas por obra. Mire cómo dice prescripciones, como cuando el doctor le da a usted una prescripción. Dios es sanador. Pero muchos creen que va a bajar un ángel y tocarte un botón. No, a veces lo que te sana es leer la palabra de Dios como si fuera una prescripción. Usted se come un pan del cielo y cuando viene a ver, trae sanidad. ¿Sí va conmigo, iglesia? Amén. Deuteronomio 31:12. Mire por qué nos congregamos. Ay, esa gente solo en la iglesia viven. ¿Y para qué van tanto al templo? Mire, harás congregar al pueblo. O sea que tiene que haber alguien en cargo que haga congregar. Harás congregar al pueblo, a los hombres, las mujeres, los niños, los forasteros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Otra manera de aprender este asunto del temor a Dios: sentarse a oír la palabra. Entonces Dios quiere que usted lea la palabra todos los días y también que usted se siente a oír la palabra. Por eso Él puso maestros, Él puso pastores. Pero hermano, lo triste de hoy en día es que hay ovejas que creen que saben más que nadie. Porque se saben algunos versículos bíblicos, hermano, ya no quieren escuchar, ya no quieren oír, ya no quieren aprender. Hay gente que cree que ya se sabe todo lo de Dios. Usted no conoce gente así que no se les puede enseñar. Gente que cree que ya lo sabe todo. En especial es un defecto en los jóvenes. Y todos pasamos por ahí. Pero hay veces que los jóvenes creen que, hermano, estos viejos no saben nada, nosotros estamos al día. Y la realidad es que lo que más te da es la experiencia que da la vida. Porque en esa experiencia de la vida tú aplicas los versículos. Y uno aprende qué funciona y qué no. A veces queremos dar un consejo a los jóvenes y lo que creen es que les queremos robar algo. Y al contrario, queremos es ahorrarles años de sufrimiento. Que no pasen por los palos que yo pasé. Que no le den pero uno como es joven, uno pasó por eso. En mi caso así, ahí como quiera venía el palazo, y ahí es que uno decía, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá. Entonces hay que sentarnos. Por ejemplo, yo como pastor y maestro de la palabra, yo puedo decir, no, yo ya sé, hermano, y nunca me siento a oír a nadie. ¿Usted cree que voy a aprender a crecer en el temor de Jehová? No, yo tengo que sentarme y oír también a alguien y aprender. Así es que uno crece.
sentándose a oír a este, al otro y valorar y saber distinguir a quién oigo. Hay que pedirle al Espíritu Santo, enséñame tú, guíame tú, para escuchar al que vale, que va en la línea con el Rey del cielo, porque hoy en día con las redes sociales medio mundo es pastor, apóstol y profeta. Hay que tener mucho cuidado. Las redes han abierto un mundo donde el enemigo puede, hermano, robar, matar y destruir mucho más fácil que antes. Entonces hay que cuidarnos. Pero yo sí me siento, tengo autoridades a las que oigo, tenemos autoridades espirituales de las que nos sentamos, pedimos consejo. Entonces el que no se sienta a escuchar la palabra y la lee todos los días, no va a aprender el temor de Jehová. Si no aprende el temor de Jehová, no va a poder distinguir entre lo malo y lo bueno. Y ahí vienen los cristianos que están en la iglesia, pero todavía a lo malo todavía le siguen diciendo bueno. Yo me he topado con cristianos que ya van a la iglesia, tienen hasta cargos, algunos son ancianos de una iglesia y todavía creen en los amuletos de la suerte. Que uno dice, no hombre, pero o sea, todavía celebran cosas que, bueno, para que no es el tema, ¿verdad? Porque me voy a ir por otro lado y me atraso. Entonces hay que aprender este asunto del temor de Jehová. Lo recibimos, causa deleite, empezamos a aprender. Deuteronomio 31:13, el siguiente versículo, acuérdense, dice, haz congregar a la gente, hombres, mujeres, niños, para que aprendan. Y que sus hijos que no la conocen, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la oirán y aprenderán también a temer a Jehová. Entonces los que somos padres, usted quiere hijos que tengan temor de Jehová. Amén. Que usted no tiene que estarles martillando y diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no le gusta a Dios, no hagas esto. No, mejor es pedir que el temor de Dios esté en ellos y ellos solitos van a saber cómo agradar a Dios. ¿Cómo aprenden? Oyendo la palabra de Dios. A mí me da gusto cuando los padres traen a sus muchachos a la iglesia, aunque pareciera que están ellos distraídos, pareciera que están haciendo otras cosas, pero el alma está escuchando y recibiendo palabra de Dios. Y créame que aunque parece que los muchachos no están haciendo caso, el momento de la prueba, toda esa palabra que está dentro, el Espíritu Santo la trae a la luz y ellos empiezan a acordarse porque Dios es fiel. Amén. Usted trae a sus hijos y mientras estamos aquí sentaditos, usted diga, Señor, a mí no me hace caso. ¿Cuántos padres pueden decir eso? Este muchacho a mí no me hace caso. Señor, háblale tú. Yo aprendí eso hace años. Cuando el Señor salió del Jordán, ¿se acuerda que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd? Entonces cuando tú le agradas a Dios, Él se encarga de decirle a los muchachos, oye a tu mamá, oye a tu papá. Entonces, hijitos, ¿cómo van a aprender nuestros hijos? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos días? Es que esa es la clave, hermano. Pastor, ya llevamos una semana en la casa leyendo la Biblia y no pasa nada. El muchacho está peor que antes. Y se rinde la gente. ¿Sí o no, hermano, que así somos? Vamos a leer la Biblia todos los días. Al siguiente mes ya nos ocupamos, ya vino un problema, ya salió una situación, ya vino el trabajo. Y cuando viene a ver, no lo hacemos todos los días de nuestra vida. Esa es una de las claves, hijitos. Entonces, hay que recibirla, hay que aprenderla. Mire cómo dice 2 Corintios 5:11. Conociendo entonces el temor del Señor. Entonces ya se vuelve experto en este asunto del temor de Dios. Para poderle entonces decir a otra gente, persuadimos a los hombres, pues a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. El apóstol Pablo dice, en este asunto del temor del Señor yo ya soy experto. Si va viendo ese orden que le quiero enseñar esta mañana. Hay que pedirlo, recibirlo, me causa deleite. Empiezo a aprender cómo es este asunto del temor a Dios, el temor de Dios, hasta que me vuelvo experto. Pero ¿cuántos, le decía la semana pasada y se lo digo de nuevo esta semana, cuántos de veras dicen, en esta vida yo me voy a volver experto en el temor de Dios? ¿Cuántos decimos eso? Muy raro oír a alguien que diga, hermano, ¿y qué anhelas en esta vida? Yo lo que anhelo es ser experto en el temor de Dios. Yo lo que anhelo es ser experto en la palabra de Dios. Yo lo que anhelo es ser experto en el conocimiento del Altísimo. Usted no oye mucho eso. Ni aún de los ministros llamados. A veces uno le dice a un ministro, ¿y qué tú anhelas? Yo anhelo un gran templo. Mi meta es comprar un edificio. Mi meta es... Y lo espiritual va primero. ¿Verdad? ¿De qué me vale un gran templo si yo no estoy conectado con el Altísimo?
Aprender y después conocer y volverse experto en el temor de Jehová. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu. Mire, el que va creciendo en esto aprende a distinguir esto. Me voy limpiando de toda impureza de cuerpo, o sea, pecados que se hacen físicamente, pero también de los que no se ven, de los de espíritu. Esos son los peores. Cuando habla de pecados de espíritu, habla cuando nos metemos en el área de lo espiritual. No es el tema, pero es que, hermano, no es que ya vino el Día de los Muertos, hay que ponerle unas velitas a no sé quién y no sé qué, porque los muertitos, venimos con costumbres raras. Allá decían que hay que ponerle a los muertitos una botellita y una comida para que vengan y también participen. No es bíblico. Eso es espiritual, esos son pecados espirituales. Estamos haciendo cosas que no es, Dios no manda hacer nada de eso. Entonces, mire cómo dice: limpiémonos de toda impureza de cuerpo, pecados físicos que se ven, que se huelen, y también de los invisibles de espíritu. Porque a veces es fácil decir: ay, esa hermana, viera que a ese hermano de vez en cuando yo le huelo a puro cigarrillo. Esos son pecados que se ven, que se huelen. Pero ¿y los que no se huelen? El hermano, la hermana que son envidiosos, chismosos, si eso se oliera, entonces hay que limpiarnos de toda impureza. Pero mire, le puse con otro color lo que me interesa: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que si no hay temor de Dios, no hay santidad. Por eso le digo que importante es decir: Señor, pon en mí ese temor que viene de parte tuya, tu santo temor, ponlo en mí. ¿Por qué? Porque no es un esfuerzo humano. Me voy a esforzar en ser santo. Yo lo digo siempre, pero ¿cuántos hemos tomado esa decisión? No, de hoy en adelante no voy a pecar, Señor. Te prometo que no vuelvo a hacer esto, Dios mío. Es como el borrachito que promete no tomar, ¿verdad? Con la fuerza humana no se puede. No voy a pecar más, Señor, te lo prometo. Y cuando uno viene a ver, ya está de nuevo haciendo lo mismo, porque lo estoy haciendo con mis fuerzas. Pero cuando es el temor de Él en mí, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y cuando viene a ver, se me hace fácil dejar aquello, y uno dice: wow, antes era una lucha, ahora gracias a Dios se me hace fácil. Y todavía hay áreas que me cuesta. Es que en esas áreas necesito perfeccionar la santidad. ¿Cómo se perfecciona? Siempre pongo el ejemplo de Michael Jordan, que le decían: ¿por qué tú eres un basquetbolista que perfeccionaste tus tiros? ¿Y él qué decía? Porque yo desde pequeñito practicaba por horas. Mientras otros juegan, él practicaba. Mientras otros hacen otras cosas, él practicaba. Entonces, ¿cómo se perfecciona? Practicando. Y mire cómo dice: perfeccionando la santidad. Y vuelvo a preguntar: ¿dónde oye usted que le digan a alguien: hermano, ¿y en qué andas? ¿En qué? Estoy perfeccionando la santidad, hermano. ¿Por qué no hablamos así los cristianos? Y si un cristiano habla así, le dicen: este ya se hizo fanático, religioso, se chifló. Donde Orellana, solo ahí hablan así. Pero aquí dice la Biblia: perfeccionándola. Ay, eso tiene que estar en nuestra mente. Que si ella me ve pensativo, y mi amor, ¿qué haces? Perfeccionando la santidad. Estoy practicando cómo vencer estas tentaciones. ¿Usted no cree que hace falta eso? Por eso va a ir de la mano con armas de guerra, para irnos equipando, hermano. Entonces, si va captándome esto del temor de Dios. Se pide, lo recibimos, hay que aprenderlo y hay que irlo perfeccionando, hay que conocerlo, hay que volvernos expertos. ¿Cómo usted sabe? Cuando usted de veras aborrece el mal. Esa es la clave. Cuando usted de veras, no es que no le gusta, lo aborrece. Pero la Biblia dice que hay gente que, aunque reconoce que es malo, no lo hacen, pero aprueban a los que lo practican. ¿Se ha leído ese versículo? Entonces usted no aborrece eso. Usted lo que está diciendo es: yo sé que es malo, pero como yo no lo hago, ¿quién soy yo para juzgarlo allá en la vida de...? No, cuando usted aborrece algo, hermano, usted no quiere ni practicarlo, ni que nadie lo practique. Porque usted sabe el daño que le causa. Cuando uno tuvo un problema con algo serio, usted no desea ver a otra persona pasando por lo mismo.
Y usted trata de aconsejar y decir, no hagas eso, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque usted ya pasó. ¿Sí o no? Entonces uno cuando aborrece algo no se lo desea ni a su peor enemigo. Entonces no es suficiente decir, yo sé que eso es malo, pero ¿quién soy yo? Ve allá que el Señor, usted lo aborrece, no a la persona, no al ser humano, usted aborrece el pecado. ¿Sí me va a entender? Pero a veces como no hemos vencido en algunas áreas, no nos creemos ay no, ¿quién soy yo si yo no he vencido? No, las áreas que usted ya venció, aborrezca ese pecado. Y las que todavía no ha vencido, perfecciónese, siga trabajando. Pídale a Dios, Señor, estas áreas ya las he vencido, pero hay otras que todavía me dominan. Ayúdame tú. Y la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Entonces entenderás el temor de Jehová, lo dijimos la semana pasada. Entenderás, hay que entenderlo, practicarlo, perfeccionarse. Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Buscándolo todos los días de tu vida. Voy terminando porque hoy tenemos bastante actividad y queremos hacer varias cosas. Pero mire cómo dice Job 28:28. Y dijo al hombre, Dios hablando, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es el entendimiento. ¿Cómo sabemos que hay temor de Dios en mí? Cuando me aparto del mal. El que tiene temor de Dios se aparta del mal, no lo busca, se hace a un lado, se esconde. Hay veces que nos toca tomar decisiones, ciertas actividades que ya no voy. ¿Por qué? Porque me hace daño. Ciertas amistades con las que rompo. ¿Por qué? Porque me llevan al mal y me toca cortar. A veces el cristianismo se entiende mal y uno dice, no, es que Dios es bueno y esa persona yo me lo voy a ganar para el Señor. A veces el Señor lo que te dice es, apártate, aléjate, no te conviene. Qué importante es que nuestros jóvenes tengan temor de Jehová para distinguir quién me conviene y quién no. ¿Quién abro la puerta de mi vida y a quién no? ¿A quién se la cierro y a quién no? Hermano lindo, incluso hay a veces familiares. Yo sé que no suena muy cristiano, pero hay veces familiares a los que hay que mantener lejos. Porque aunque son familia, no hay en ellos temor de Dios. Y muchos tratan de llevarte al mal en lugar de seguirte a ti. Usted ya trató, usted les habló, usted buscó, usted trató. Pero si no quieren buscar a Dios, llega un momento que hay que tomar decisiones y decir, no sé tú, pero yo voy a buscar a Dios. Esta mañana le he querido grabar en su corazoncito estas cosas. El temor de Dios se recibe, se pide. Te va a causar alegría. El temor de Dios hay que entenderlo. ¿Cómo? Lo dice la Escritura, no yo. Leyendo la palabra todos los días de tu vida y sentándose a oír la palabra de Dios en congregación. Mira qué importante, por eso es que no hay que dejar de congregarse. Que tus hijos también oigan la palabra para que puedan aprender a temer a Jehová. El temor de Jehová es la sabiduría. Qué lindo. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, el entendimiento. Allá afuera usted ve que hay gente que se perfeccionan en el mal, aprenden cómo robar mejor, gente que aprende cómo mentir mejor, gente que aprende cómo ganarse dinero chuecamente. Y yo crecí así. Cuando yo era pequeño yo aprendí, decía, el mundo es de los vivos, el mundo es de los que son pilas. Y uno creía que por engañar y mentir y robar uno era. Y como no me cachaban, Dios en su bondad, porque si no en la cárcel estuviera uno. Entonces como no te agarran, la gente cree que soy pilas, como no me cogen, ¿verdad? No, es pura bondad del Altísimo. Pero la verdadera inteligencia dice que es apartarse del mal. La verdadera sabiduría es tener en ti el temor del Señor. Y cuando tenemos el temor del Señor, Dios va a guiar nuestros pasos. Amén. ¿Cuántos necesitamos guianza de Dios? Guianza de Dios. Vamos a estar de pie. Bendito sea tu nombre. Todavía no se acaba el servicio, solamente tenemos varias cosas que hacer hoy y por eso lo acorto un poquito esto. Pero vamos a pedirle a Dios nuevamente. Lo hicimos la semana pasada, pero hagamos esto constantemente. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Dios, cada vez más y más y más que fluya en mí ese temor que solo tú me puedes dar.
el temor de Jehová, el espíritu de temor de Jehová. Señor, quiero crecer en esto, quiero aprender más del temor tuyo. Quiero aprender a conocer más el temor del Señor. Quiero fluir en Él. Quiero perfeccionarme en la santidad en el temor del Señor. Que mis hijos reciban ese temor. Que mis hijas reciban ese temor. Que en mi familia reine el temor del Señor. Dígale usted al Señor un momentito. Que en mi hogar reine ese temor. No tengo que andar atrás de mi esposo ni de mi esposa. No tengo que andar atrás de mis hijos. Si el temor del Señor reina y gobierna en mi casa. Padre, te pido en el nombre de Jesús por este rebaño. Los que están aquí, los que están conectados a través de la internet, los que verán este video tal vez después. Unidos pedimos, Señor, ese temor que solo tú puedes dar. El temor de Jehová. Te rogamos en el nombre de Jesús que no falte en nuestras vidas. Habilítanos para leer tu palabra todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a no dejar nunca de congregarnos para sentarnos a oír tu palabra. Pedimos tu auxilio, Señor. Tú prometiste, mi Dios, que el que te busca de corazón te encuentra. Y lo que pedimos es para servirte a ti, para buscar lo eterno, para buscar de veras vivir de tal manera que te agrade a ti. Queremos más y más y más de ese santo temor que solo tú nos puedes dar. Escucha, oh Dios, la oración de tu pueblo. Tal vez hay alguien que está luchando con situaciones sumamente difíciles, con tentaciones, con problemas. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, que ese temor tuyo nos guíe, nos proteja. Que ese temor tuyo nos indique qué hay que hacer. Espíritu Santo, guíanos tú en toda decisión, en todo problema, en todo asunto, cómo llevar toda área de nuestra vida. Te ruego por los jóvenes, por los niños, que el temor de Jehová gobierne en sus vidas. Los que están aquí, mi Dios, los que son de este rebaño, que tu santo temor gobierne en nuestros corazones. ¿Cuántos lo piden conmigo, iglesia? Que tu santo temor gobierne en nuestros corazones para hacer lo bueno delante de ti y apartarnos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Dios, Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hijitos, un momentito más. Les voy a quitar un poquito más de su tiempo. Bendito sea Dios.